Un joven monje llamado Raiou había pasado años en el monasterio siguiendo con devoción cada palabra de su maestro. Nunca cuestionaba sus órdenes, nunca dudaba. La obediencia es el camino a la iluminación, le decían, y él obedecía. Un día, su maestro le pidió que llevara una jarra de agua hasta la cima de la colina antes del amanecer. Raiou tomó la jarra y emprendió el camino en la oscuridad. Cuando estaba a medio camino, un anciano de mirada serena apareció bajo un árbol. «Joven monje, ¿a dónde vas con esa jarra?», preguntó. «Mi maestro me ha ordenado llevarla a la cima antes del amanecer». El anciano sonrió. «La cima es un lugar árido. Allí nadie necesita agua. Si realmente deseas hacer el bien, lleva esa jarra al valle, donde los campesinos trabajan y tienen sed». Raiou se quedó inmóvil. Romper la orden de su maestro sería desobediencia. Pero si el anciano tenía razón, ¿obedecer sin cuestionar era realmente sabio? El viento sopló suavemente entre los árboles. Por primera vez, Raiou sintió el peso de la jarra en sus manos. Con una profunda respiración, giró sus pasos y bajó al valle. Cuando ofreció el agua a los campesinos sedientos, sus corazones se llenaron de gratitud. Al regresar al monasterio, confesó lo sucedido. Su maestro asintió con una leve sonrisa. «Hoy no desobedeciste, Raiou. Hoy, por primera vez, obedeciste a la sabiduría». Y en ese instante, Raiou comprendió. El monasterio de la montaña era conocido por su disciplina. Los monjes vivían en silencio, siguiendo con precisión las enseñanzas de sus maestros. Entre ellos, Raiou destacaba por su obediencia. Nunca cuestionaba una orden, nunca dudaba. La obediencia es el camino a la iluminación, le había enseñado su maestro, y él había seguido ese principio con fervor. Una noche, cuando el sol apenas había dejado su último resplandor en el horizonte, el maestro de Raiou lo llamó a su lado. «Raiou, antes del amanecer, debes llevar esta jarra de agua a la cima de la colina». Sin dudar, el joven monje tomó la jarra y salió del templo. El aire era fresco, el sendero se extendía silencioso bajo la luz de la luna. Cada paso que daba era firme, seguro. Había recibido una orden y su deber era cumplirla. Cuando llegó a la mitad del camino, un anciano vestido con harapos apareció sentado bajo un árbol. Su mirada era profunda, y en su rostro se dibujaba una calma que parecía inmune al paso del tiempo. «Joven monje, ¿a dónde vas con esa jarra?», preguntó el anciano con voz serena. Raiou se detuvo y respondió sin titubear. «Mi maestro me ha ordenado llevarla a la cima de la colina antes del amanecer». El anciano sonrió con amabilidad. «Dime, muchacho, ¿qué hay en la cima?». Raiou parpadeó. Era una pregunta extraña. «Solo piedras y viento», dijo tras un momento de reflexión. «¿Y qué hay en el valle?», preguntó el anciano. «Campesinos que trabajan la tierra desde la primera luz del día», respondió Raiou. El anciano asintió lentamente. «Entonces dime, joven monje, ¿quién necesita más esa agua?». Raiou abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. La pregunta del anciano era simple, pero dentro de él se encendía una duda que nunca antes había sentido. «Mi maestro me ordenó llevarla a la cima», repitió, como si esas palabras pudieran disipar la confusión en su mente. «Y, sin embargo, la cima no tiene sed», susurró el anciano con una sonrisa. Raiou sintió el peso de la jarra en sus manos como si fuera más pesada que antes. Raiou miró la jarra, sintiendo el frío de la cerámica contra sus dedos. Su maestro siempre le había enseñado que la obediencia era el sendero de la iluminación, pero ahora, en medio del sendero, con el anciano observándolo en silencio, algo dentro de él vacilaba. «Si desobedezco», murmuró, «¿no estaré faltando a mi camino?». El anciano ladeó la cabeza con suavidad. «Dime, muchacho, si un pájaro sigue volando en la misma dirección sin mirar adelante,
¿no terminará estrellándose contra una montaña? Raiou frunció el ceño. Nunca había pensado en la obediencia de esa manera. El viento sopló levemente entre los árboles, y la luna arrojó su pálida luz sobre el sendero. A lo lejos, el valle se extendía como una mancha oscura en la tierra, lleno de vida aún en la noche. Pensó en los campesinos, en su esfuerzo diario, en su sed. Mi maestro no se equivoca, dijo finalmente. Debe haber una razón para esta orden. El anciano asintió con una sonrisa tranquila. Tal vez. Pero dime, ¿esa razón es para ti o para la cima? Raiou sintió que su respiración se volvía más lenta. Sus pensamientos chocaban entre sí. Nunca había dudado antes. Nunca había sentido la necesidad de cuestionar. El anciano se puso de pie con lentitud, apoyándose en su bastón. El agua que llevas tiene un propósito. Pero no es el agua lo que realmente importa, sino lo que aprendas de ella. El joven monje bajó la mirada hacia la jarra. En su reflejo, vio su propio rostro, serio, tenso. ¿Era esa la imagen de la sabiduría? Raiou cerró los ojos un momento. El peso de la jarra parecía distinto ahora, como si no fuera solo agua lo que cargaba, sino también su duda. Inspiró profundamente y alzó la vista hacia la cima. El sendero continuaba, empinado y árido, sin más testigos que las rocas y el viento. Luego, giró la mirada hacia el valle. En la lejanía, podía distinguir las pequeñas luces de las casas de los campesinos. El anciano lo observaba en silencio, sin apresurarlo, como si supiera que la verdadera respuesta debía surgir desde dentro. Si llevo la jarra a la cima, habré cumplido la orden de mi maestro, dijo Raiou, más para sí mismo que para el anciano. Pero si la llevo al valle. No terminó la frase. Su propia mente completó el pensamiento. Si llevaba la jarra al valle, no obedecería una orden, pero haría algo necesario. Sus pies, casi sin que él lo decidiera, dieron un paso hacia abajo. Luego otro. Y otro más. Cuando se dio cuenta, ya estaba descendiendo por el sendero, sintiendo el latido acelerado de su corazón en el pecho. A cada paso que daba, la carga de la jarra se hacía más ligera, como si la decisión hubiera liberado algo en su interior. El anciano sonrió levemente mientras lo veía alejarse. En el valle, los campesinos apenas comenzaban su jornada. Un niño vio primero al joven monje acercarse con la jarra y corrió a avisar a los demás. Pronto, varios hombres y mujeres se reunieron a su alrededor. Sus rostros, cansados por la labor temprana, se iluminaron de gratitud cuando Raiou vertió el agua en sus cántaros y manos sedientas. Gracias, joven monje, dijo una anciana. Que los cielos te bendigan. Raiou sintió una calidez desconocida en su pecho. No era el tipo de satisfacción que venía de cumplir una orden, sino algo más profundo, más sereno. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Qué diría su maestro cuando regresara al monasterio? Con el corazón aún acelerado, Raiou emprendió el camino de regreso al monasterio. El amanecer teñía el cielo con tonos suaves de naranja y azul, y con cada paso que daba, sentía la inquietud crecer en su interior. Nunca antes había desobedecido. Al cruzar la entrada del templo, encontró a su maestro esperándolo en el patio. El anciano monje estaba de pie, con las manos entrelazadas sobre su túnica, la mirada serena como el agua de un lago en calma. Raiou se inclinó profundamente. Maestro, he fallado. No llevé la jarra a la cima de la colina. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el susurro del viento entre los bambúes. ¿Dónde la llevaste?, preguntó el maestro, con voz pausada. Raiou tragó saliva. Al valle. Los campesinos tenían sed, y les di el agua. El maestro asintió levemente, sin mostrar sorpresa ni enojo. Dime, Raiou, continuó, cuando partiste, ¿qué sentías en tu corazón?
El joven monje dudó un instante antes de responder. Seguridad, maestro. Sabía que debía obedecer. ¿Y cuando el anciano te habló, qué sentiste? Raiou bajó la mirada. Duda. ¿Y cuándo diste el agua a los campesinos? El joven levantó la vista. Paz. El maestro sonrió levemente. Entonces dime, ¿realmente fallaste? Raiou sintió que su respiración se volvía más ligera. Había esperado un castigo, una reprimenda, pero en su lugar encontró comprensión. Siempre has sido obediente, Raiou, continuó el maestro. Pero la obediencia ciega no es sabiduría. Hoy, por primera vez, no solo escuchaste mis palabras, sino también tu propio corazón. El joven monje sintió una oleada de comprensión. Toda su vida había seguido órdenes sin cuestionar, creyendo que así encontraría la iluminación. Pero ahora entendía que la verdadera sabiduría no consistía en seguir un camino marcado, sino en aprender a verlo por uno mismo. El maestro posó una mano en su hombro. Ve y descansa. Hoy has dado tu primer paso hacia la verdadera comprensión. Mientras Raiou se retiraba, sintió que el peso de la obediencia que había llevado toda su vida se desvanecía. Y por primera vez, caminó con verdadera ligereza. Dos monjes viajaban juntos por un camino cubierto de hojas caídas, envueltos en el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros. Sus sandalias marcaban huellas efímeras en la tierra húmeda cuando llegaron al borde de un río crecido por las recientes lluvias. Allí, en la orilla, vieron a una mujer de ropajes finos, incapaz de cruzar sin arruinar su atuendo. «Por favor, venerables monjes, ¿podrían ayudarme?», suplicó ella con voz trémula. El primer monje, sin dudarlo, se inclinó y la alzó con cuidado, sintiendo el peso ligero de su cuerpo. Cruzó el río con paso firme, sorteando la corriente, y la depositó suavemente en la otra orilla. Ella se inclinó en gratitud y partió sin más palabras. El segundo monje, con el ceño fruncido, guardó silencio mientras reanudaban su camino. Caminaron en silencio durante varias horas, siguiendo senderos serpenteantes entre colinas cubiertas de niebla. El sol avanzaba en su camino por el cielo, y la brisa traía el aroma de los pinos y la tierra mojada. El segundo monje, sin embargo, no podía encontrar paz en su corazón. Sus pensamientos giraban en torno a la escena junto al río. La enseñanza de su orden era clara: los monjes no debían tocar a las mujeres, y su compañero había desobedecido esta norma sin dudarlo. Finalmente, incapaz de contenerse más, se detuvo y dijo: «Hermano, nuestra tradición es estricta. No debemos tocar a las mujeres, pero tú cargaste a aquella mujer en tus brazos. ¿Cómo pudiste hacerlo?». El primer monje se volvió hacia él con una mirada serena y una leve sonrisa. Luego, con voz tranquila, respondió: «Hermano, yo dejé a la mujer junto al río hace horas. ¿Por qué sigues cargándola tú?». El segundo monje quedó en silencio. Sintió como sus pensamientos se agitaban, como hojas arrastradas por el viento. Había cargado el peso de su juicio y su duda mucho más tiempo que el que su compañero había cargado a la mujer. Siguieron caminando, pero ahora cada paso del segundo monje era más lento, más reflexivo. Observó el cielo, el vaivén de las ramas, el sonido del agua en la distancia. ¿Acaso no debemos seguir las enseñanzas?, preguntó después de un rato, con voz más suave. El primer monje asintió con calma. «Sí, pero dime, hermano, ¿qué pesa más, una enseñanza que libera o una que encadena?». El segundo monje no supo qué responder. Algo dentro de él se aflojaba, como un nudo deshaciéndose en el agua. Mientras caminaban, el sonido del río aún resonaba en la mente del segundo monje. Se preguntó si realmente había comprendido el propósito de sus enseñanzas o si, sin darse cuenta, las había convertido en una carga. Finalmente,
habló con voz más humilde. Hermano, veo que has dejado a la mujer en la orilla, pero yo la he llevado conmigo todo este tiempo. ¿Cómo puedo aprender a soltar lo que me ata? El primer monje sonrió con comprensión. El río fluye sin aferrarse al agua que pasa por él. Así también debemos dejar que los pensamientos vayan y vengan, sin retenerlos. No es la enseñanza la que nos encadena, sino nuestra rigidez al interpretarla. El segundo monje asintió lentamente. Sus pasos se hicieron más ligeros. Sintió como el peso de su mente se disolvía en el viento, como hojas cayendo sobre la corriente. Mientras avanzaban por el sendero, el segundo monje sintió una paz inusual en su interior. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, su mente estuviera tan ligera como el aire que rozaba su rostro. El camino los llevó hasta un pequeño puente de madera que cruzaba otro arroyo. El agua fluía con serenidad, reflejando el cielo como un espejo. El segundo monje se detuvo y contempló su superficie ondulante. Hermano, el agua no se aferra a nada, y sin embargo, da vida a todo lo que toca, dijo en voz baja, como hablándose a sí mismo. El primer monje asintió. Así es. Y cuando aceptamos que todo fluye, aprendemos a cruzar los ríos de la vida sin quedarnos atrapados en sus orillas. El segundo monje respiró hondo. Sintió que algo dentro de él, algo que había estado tenso y rígido durante años, finalmente se soltaba. La senda los llevó a través de bosques frondosos, donde la luz del sol se filtraba en destellos dorados entre las hojas. El segundo monje, ahora en silencio, sentía cada paso con una ligereza que no había experimentado antes. Su mente ya no estaba atrapada en el pasado ni en el peso de sus propias reglas. Después de un rato, llegaron a una aldea donde los campesinos trabajaban la tierra. Se detuvieron cerca de un pozo, donde una anciana intentaba levantar un cubo lleno de agua. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. Sin dudarlo, el segundo monje se acercó, tomó el cubo con suavidad y lo subió hasta la superficie. La anciana le sonrió con gratitud. El primer monje lo observó con una leve sonrisa. Hermano, ¿acaso no temes haber tocado el cubo de una mujer? El segundo monje lo miró sorprendido, luego rió suavemente. Yo dejé el cubo en el pozo hace un instante. ¿Por qué sigues cargándolo tú? El primer monje asintió con satisfacción. El río de la enseñanza seguía su curso. Y con una sonrisa serena, ambos continuaron su camino. Los dos monjes continuaron su viaje, avanzando por senderos que serpenteaban entre colinas cubiertas de bruma. El segundo monje caminaba con una ligereza que no había sentido antes. Algo en su corazón había cambiado, aunque no podría haber dicho exactamente qué. Mientras el sol descendía en el horizonte, encontraron un pequeño templo al pie de una montaña. Un monje anciano barría la entrada con movimientos lentos y precisos. Al verlos llegar, dejó la escoba a un lado y les ofreció té caliente. Se sentaron juntos en silencio, observando el vapor que se elevaba de las tazas. Después de un rato, el monje anciano habló. Veo que han viajado lejos. ¿Qué han aprendido en el camino? El segundo monje miró a su compañero, luego bajó la vista al té en sus manos. Contempló su reflejo en la superficie del líquido oscuro y respondió con voz serena. Que lo más difícil no es soltar lo que llevamos en las manos, sino lo que cargamos en la mente. El anciano sonrió y asintió con calma. El primer monje también sonrió. Y el viento llevó sus palabras lejos, como hojas sobre el río. El silencio se acomodó entre ellos como un viejo amigo. Solo el sonido del viento entre los árboles y el tenue crepitar de la lámpara de aceite llenaban el espacio. El segundo monje tomó un sorbo de té y sintió su calor extenderse dentro de él, como si fuera la primera vez que realmente lo probaba. El monje anciano miró el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a titilar. Luego, con voz pausada, dijo: El río fluye sin mirar atrás. El puente no pregunta quién lo cruza.
La carga solo existe para quien se aferra a ella. El segundo monje asintió lentamente. Sus dedos rodearon la taza de té, sintiendo su suavidad. Durante mucho tiempo, pensé que seguir las enseñanzas significaba obedecer cada regla sin cuestionarla, confesó. Pero hoy comprendí que la verdadera práctica no está en las reglas, sino en la libertad con la que caminamos. El anciano sonrió con los ojos brillantes por la luz de la lámpara. Las reglas son como un bote, dijo. Útiles para cruzar el río, pero innecesarias una vez en la otra orilla. El primer monje dejó escapar una leve risa. Hermano, parece que al fin has dejado la carga. El segundo monje sonrió. Sí, y qué ligero se siente caminar ahora. Y en la quietud de la noche, el sonido del río parecía susurrar su aprobación. La noche se asentó con suavidad sobre el templo. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera, y el aroma del incienso flotaba en el aire. Los tres monjes permanecieron en silencio, compartiendo la quietud como si fuera un lenguaje propio. El segundo monje, con la mente despejada, contempló su reflejo en la taza de té, pero esta vez sin buscar respuestas. Finalmente, el monje anciano se levantó y tomó la escoba de nuevo. Antes de comenzar a barrer, miró a los dos viajeros y dijo con una leve sonrisa: la vida siempre nos ofrece dos caminos, cargar el peso del ayer o caminar con ligereza. Que cada uno elija sabiamente. El segundo monje inclinó la cabeza en señal de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, entendía el significado de las palabras sin necesidad de aferrarse a ellas. Cuando el viento nocturno susurró entre los árboles, él se puso de pie, listo para seguir su viaje. Y así, sin mirar atrás, los dos monjes continuaron su camino bajo la luz de la luna, dejando que el río de la vida fluyera sin resistencia. Había una vez, en un monasterio rodeado de montañas silenciosas, un joven monje llamado Lian. Desde niño, había sentido una inquietud en su corazón, un deseo profundo de comprender el verdadero significado del camino que seguía. Un día, después de años de estudio y meditación, se atrevió a preguntar a su maestro: Maestro, después de tanto tiempo a tu lado, aún no comprendo cuál es la esencia de tu enseñanza. ¿Qué te dejó tu maestro cuando partió? El anciano sonrió con serenidad, y sin decir una palabra, se levantó. Con movimientos pausados, tomó su túnica, que con los años se había desgastado hasta quedar en la mitad de lo que alguna vez fue. Luego, extendió su cuenco frente a Lian y esperó. El joven monje frunció el ceño. Maestro, no me refiero a objetos, dijo con inquietud, sino a la enseñanza real. El anciano lo miró con ojos compasivos y respondió con calma: ya te la he mostrado. Lian sintió que algo dentro de él se estremecía, pero aún no entendía. Lian bajó la mirada, confundido. Observó la túnica desgastada de su maestro y el cuenco vacío entre sus manos. ¿Cómo podían estos objetos contener una enseñanza? El anciano maestro se sentó de nuevo, con un gesto, le indicó a Lian que hiciera lo mismo. Lian, dime, preguntó el maestro con voz suave, ¿qué ves en esta túnica? Veo que está vieja, gastada por el tiempo y el uso, respondió el joven monje. Así es, dijo el maestro. Cuando mi maestro me la dio, era nueva. Con los años, se ha ido deshilachando, pero aún me cubre. He remendado lo que ha sido necesario, sin aferrarme a su estado original. ¿Qué te dice esto? Lian reflexionó un momento antes de responder. Que todo cambia con el tiempo, y que debemos aceptar ese cambio. El maestro asintió con una leve sonrisa. Luego levantó su cuenco y lo inclinó levemente. ¿Y qué ves aquí? Un cuenco vacío, maestro. El anciano lo miró con ternura y dijo: exacto. Un cuenco vacío está siempre listo para recibir.
Si estuviera lleno, nada más podría entrar. Lian sintió un leve estremecimiento en su interior, pero aún no alcanzaba a comprender del todo. El viento entraba por la ventana del pequeño cuarto, moviendo suavemente la túnica del maestro. Lian contempló el cuenco vacío, su mente aún buscando comprender. «Maestro, ¿acaso quieres decir que debo ser como el cuenco?», preguntó con duda. El anciano asintió. «Si tu mente está llena de ideas, juicios y certezas, no habrá espacio para recibir la verdad. Pero si permaneces vacío, abierto y dispuesto, el aprendizaje fluirá sin esfuerzo». Lian sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si una cuerda invisible dejara de apretar su pecho. Pero aún quedaban dudas en su corazón. «¿Y la túnica, maestro, por qué la sigues usando si está tan gastada?». El anciano la tomó entre sus dedos y la alisó con cuidado. «Porque aún cumple su propósito. Cuando deje de hacerlo, la dejaré ir sin pesar. Así es todo en la vida, Lian. Nos aferramos a lo que creemos que nos da identidad, pero nada nos pertenece realmente». Lian bajó la mirada. Había pasado años buscando la gran verdad en libros y discursos, sin darse cuenta de que la enseñanza siempre había estado frente a él, en cada acción sencilla de su maestro. El viento sopló un poco más fuerte, y en su murmullo, Lian creyó escuchar el eco de una verdad antigua y profunda. Esa noche, Lian no pudo dormir. La imagen del cuenco vacío y la túnica gastada flotaban en su mente como hojas en un arroyo. Se levantó en la oscuridad y salió al patio del monasterio, donde la luna brillaba con una luz suave. Su maestro estaba allí, sentado en silencio bajo un ciruelo en flor. Lian se acercó, y sin decir palabra, se sentó a su lado. Permanecieron así por un tiempo, escuchando solo el sonido del viento entre las ramas. Finalmente, Lian rompió el silencio. «Maestro, creo que empiezo a entender, pero aún hay algo que me inquieta. Si todo cambia, si nada nos pertenece, ¿qué sentido tiene seguir este camino?». El anciano miró hacia el cielo y señaló la luna. «Lian, ¿qué ves ahí arriba?». «La luna llena, brillante y serena». «¿Y si mañana llueve, seguirá ahí?». Lian asintió. «Aunque las nubes la oculten, la luna sigue presente». El maestro sonrió con ternura. «Así es la enseñanza, así es el camino. No se trata de aferrarse a palabras o posesiones, sino de ver con claridad lo que siempre ha estado ahí. No importa cuántas veces las nubes cubran la luna, si aprendes a confiar, sabrás que la luz nunca se ha ido». Lian sintió que su respiración se volvía más lenta, más profunda. Algo en su interior se asentó como el polvo después de una brisa. El maestro cerró los ojos y dijo en voz baja: «Ve a descansar, Lian. La comprensión no llega con la prisa». El joven monje inclinó la cabeza en señal de respeto y se retiró. Por primera vez en mucho tiempo, al acostarse sintió que su mente estaba como el cuenco de su maestro, vacía y lista para recibir. A la mañana siguiente, Lian despertó sintiéndose ligero, como si algo invisible hubiera caído de sus hombros durante la noche. Se vistió con calma y salió al patio, donde encontró a su maestro barriendo las hojas caídas. El joven monje lo observó en silencio. Cada movimiento del anciano era simple, sin prisa, como si cada hoja recogida tuviera su propio lugar en el orden del universo. Después de un rato, Lian se acercó. «Maestro, ¿puedo ayudarte?». El anciano asintió y le pasó la escoba. Lian comenzó a barrer con cuidado, pero su mente seguía llena de pensamientos. «Maestro», preguntó finalmente, «si la enseñanza es como la luna tras las nubes, si no hay nada a lo que debamos aferrarnos, ¿por qué seguimos con estas rutinas diarias? ¿Por qué barrer si mañana habrá más hojas?». El anciano sonrió, tomó una hoja del suelo y la dejó caer de nuevo. «Lian, ¿acaso barremos para que nunca más caigan hojas?». El joven monje reflexionó. «No, barremos porque en este momento hay hojas en el suelo». «Exacto», respondió el maestro.
Vivimos este momento. Cuando haya hojas, las barremos. Cuando no las haya, simplemente caminamos. Lian sintió que sus manos se aflojaban en el mango de la escoba. Siempre había visto las tareas diarias como algo que debía hacerse, como una obligación. Pero en ese instante comprendió, la verdadera práctica no estaba en lograr un resultado, sino en entregarse por completo a cada acción, sin resistencia ni apego. El viento sopló suavemente, arrastrando algunas hojas más al patio. Lian sonrió y continuó barriendo. Los días pasaron, y aunque las palabras de su maestro seguían resonando en su interior, Lian aún sentía que algo le faltaba. Había comprendido la importancia de vaciarse, de aceptar el cambio, de estar presente en cada acción, pero su corazón aún buscaba algo más. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que rodeaba el monasterio, vio a su maestro sentado junto al río. Se acercó en silencio y se sentó a su lado. El anciano miraba el agua con una expresión serena. Sin apartar la vista del río, preguntó: Lian, dime, ¿qué ves? El joven monje observó el cauce cristalino, el movimiento incesante de la corriente. Veo el río fluyendo, maestro. ¿Y si lanzas una piedra, qué ocurre? Lian tomó una pequeña piedra y la arrojó al agua. Se hundió con un leve sonido, y en la superficie se formaron ondas que pronto se desvanecieron. Se hunde y deja unas ondas, pero el río sigue fluyendo. El anciano asintió con una leve sonrisa. Así es la mente, Lian. A veces llegan pensamientos, emociones, dudas, como piedras en el agua. Pero si no te aferras a ellos, si los dejas ser, la corriente los tomará y todo volverá a su curso. Lian sintió que su respiración se volvía más tranquila. Entonces, ¿no debo luchar contra mis pensamientos? No es la lucha lo que aquieta la mente, sino la aceptación, respondió el maestro. La enseñanza no se trata de vaciarse para nunca más llenarse, sino de aprender a fluir sin resistencia. Lian cerró los ojos y escuchó el sonido del agua. Por primera vez, no intentó entender con la mente, sino sentir con todo su ser. Esa noche, Lian se sentó en la quietud de su habitación. El eco de la conversación con su maestro aún flotaba en su mente, pero en lugar de tratar de atraparlo, simplemente lo dejó pasar, como el agua del río. Mientras observaba la tenue luz de la lámpara, una nueva pregunta surgió en su interior: si todo fluye, si nada permanece, entonces, ¿qué es lo que realmente somos? A la mañana siguiente, decidió compartir su inquietud con el maestro. Lo encontró en el jardín, removiendo la tierra alrededor de un viejo árbol de ciruelo. Maestro, he entendido que la mente es como un río y que la enseñanza es como la luna tras las nubes. Pero aún me pregunto, si todo cambia y fluye, entonces, ¿qué somos en realidad? El anciano se detuvo y señaló el árbol. Lian, mira este ciruelo. Cada año florece en primavera, sus hojas caen en otoño, y sin embargo, sigue siendo el mismo árbol. Sí, pero cambia con las estaciones. Así es. Cambia, y sin embargo, sigue siendo el mismo. Y dime, Lian, ¿en qué parte del árbol reside su esencia? ¿Está en sus hojas? ¿En sus flores? ¿En su tronco? Lian observó el árbol con atención. No podía señalar una sola parte y decir: aquí está el verdadero árbol. Y sin embargo, ahí estaba, vivo ante él. El anciano maestro sonrió. Así también somos nosotros. No somos solo nuestro cuerpo, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones. Somos el espacio donde todo eso ocurre. Como el árbol, nos transformamos con el tiempo, pero hay algo que siempre permanece: la conciencia que observa, el silencio que todo lo abarca. Lian sintió un escalofrío recorrer su piel. De pronto, comprendió que no necesitaba buscar una respuesta definitiva. Su existencia era como el árbol, como el río, como el viento que viene y se va sin ataduras. Durante los días siguientes, Lian observó todo a su alrededor con nuevos ojos.
Veía a los monjes en sus tareas diarias, al viento moviendo las ramas del ciruelo, al agua corriendo en el arroyo cercano. Todo cambiaba, todo fluía, y sin embargo, todo era completo en cada instante. Una tarde, mientras doblaba su propia túnica después de lavarla, recordó la vieja túnica de su maestro. Se preguntó cuánto tiempo la habría llevado consigo, cuántas veces la habría remendado, cuántos inviernos habría soportado con ella. Movido por la curiosidad, se acercó al anciano y le preguntó: «Maestro, tu túnica está gastada, pero aún la sigues usando. ¿No es momento de reemplazarla?». El anciano sonrió y pasó la mano sobre la tela ajada. «Cuando llegue el momento, Lian, la dejaré ir. Pero aún me cubre, aún cumple su función». Lian asintió, pero algo en la respuesta de su maestro le dejó pensando. Más tarde, mientras meditaba en el jardín, las palabras volvieron a su mente. «Cuando llegue el momento, la dejaré ir». De pronto, comprendió. La túnica era solo un símbolo. Su maestro no se aferraba a ella, como tampoco se aferraba a nada en la vida. Cuando algo cumplía su propósito, lo usaba con gratitud. Cuando ya no era necesario, lo soltaba sin pesar. Lian sintió una profunda paz. Esa noche, mientras miraba la luna en el cielo, comprendió que la enseñanza de su maestro no estaba en sus palabras, sino en la forma en que vivía. La túnica, el cuenco, el árbol, el río. Todo había sido una enseñanza silenciosa. No había nada que alcanzar, nada que poseer. Solo quedaba vivir, instante a instante, como la luna brillando tras las nubes. Pasaron los días, y Lian comenzó a notar un cambio en su interior. Ya no sentía la misma urgencia de obtener respuestas, ni el peso de su propia búsqueda. Ahora, cada día en el monasterio era simplemente lo que era: la luz de la mañana sobre las piedras del sendero, el aroma del arroz al cocinarse, el sonido del viento al pasar entre los árboles. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano, vio a un joven monje sentado junto a un árbol, con el ceño fruncido y la mirada perdida en el suelo. Se detuvo y le preguntó con amabilidad: «¿Qué te preocupa?». El joven monje suspiró. «He estado estudiando las enseñanzas, pero cuanto más leo, más confuso me siento. No sé qué es lo que realmente debo comprender». Lian sonrió. Se vio reflejado en aquel joven, recordando su propia inquietud de tiempo atrás. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y recogió una hoja seca del suelo. La sostuvo entre sus dedos y luego la dejó caer. El joven monje lo miró con desconcierto. «¿Qué significa eso?». «¿Qué crees que significa?», respondió Lian. El joven frunció el ceño, tratando de descifrar el gesto. Después de un rato, suspiró y dijo: «No lo sé, solo es una hoja cayendo». Lian asintió. «Exactamente. Solo una hoja cayendo». El joven monje parpadeó. Algo en su expresión cambió, como si un peso invisible se hubiera aligerado. Lian sonrió y se levantó. «No te esfuerces demasiado en comprender. La verdad está en todo, si la dejas ser». Y sin añadir nada más, continuó su camino. Esa noche, Lian se sentó en su rincón habitual, junto a la ventana. A través del cristal, observaba las estrellas titilando en el cielo nocturno. Cada una parecía estar en su lugar, sin esfuerzo, brillando simplemente por ser. De repente, sintió una presencia a su lado. Miró hacia la puerta y vio a su maestro entrar en la habitación, con su túnica media y su cuenco en las manos. El anciano se sentó frente a él, en silencio, y ambos contemplaron la noche. Finalmente, el maestro habló en voz baja. «Lian, ¿qué has aprendido hasta ahora?». Lian pensó por un momento. «He aprendido que no se trata de aferrarse a nada. Que todo fluye, todo cambia, y que no hay necesidad de forzar nada. Que, como la luna tras las nubes, la verdad siempre está ahí, esperando ser vista, pero no se puede apresurar».
El maestro asintió, satisfecho. Muy bien. Pero también quiero que recuerdes algo más. La verdadera enseñanza no se encuentra solo en la comprensión intelectual. Es como esta noche. El cielo está claro, las estrellas brillan, pero la verdad no está en las estrellas. Está en la quietud de la noche, en la paz que viene cuando dejamos de buscar algo fuera de nosotros. Lian asintió, sintiendo una paz profunda en sus palabras. El maestro continuó. La enseñanza está en lo que haces sin pensar, en cada acción cotidiana, en cada respiración. Cuando dejas de buscar la verdad en el futuro, cuando dejas de aferrarte al pasado, te das cuenta de que todo está aquí, ahora. Lian miró a su maestro, y por un momento, todo lo que había aprendido pareció condensarse en esa mirada. El maestro no necesitaba más palabras. Él mismo era la enseñanza. Al día siguiente, el monasterio estaba en silencio, como siempre. Pero para Lian, algo había cambiado en su interior. Las actividades cotidianas ya no se sentían como una obligación. El barrido del suelo, la meditación, el simple acto de caminar por el jardín, todo parecía estar impregnado de una quietud profunda. Esa tarde, mientras observaba el flujo constante del río cercano, Lian sintió una ligera brisa acariciar su rostro. El agua se deslizaba suavemente sobre las piedras, sin prisa, sin resistencia. Un pensamiento cruzó su mente: así es como debería ser mi vida. Al acercarse al banco donde su maestro solía sentarse, vio al anciano bajo el árbol, aparentemente absorto en la naturaleza. Lian se sentó junto a él, en silencio, dejando que la paz del momento lo invadiera. Finalmente, el maestro rompió el silencio. ¿Sabes, Lian, por qué el río nunca se detiene? Lian lo miró, curioso. ¿Por qué, maestro? El anciano sonrió, como si ya supiera la respuesta en su corazón. Porque no tiene un propósito más allá del mismo fluir. No lucha contra el tiempo, ni contra las piedras. Simplemente es. La vida no necesita tener un propósito lejano, un objetivo que alcanzar. El propósito está en cada paso, en cada respiro, en cada instante. Lian pensó en eso mientras observaba el agua. Cada gota, cada curva del río parecía tan sencilla, tan natural. Era difícil pensar que algo tan complejo como la vida misma pudiera ser tan simple. El maestro continuó. El río no se pregunta si está siendo útil. No se cuestiona si es suficiente. Solo fluye, sin más. Lian sintió algo despertar en su interior, como si se hubiera quitado una capa de oscuridad. A veces, había estado tan preocupado por comprender todo, por encontrar respuestas definitivas, que había olvidado lo más importante: vivir plenamente cada momento tal como es. Los días siguieron fluyendo como el río que tanto meditaba Lian. Cada mañana, el sol se alzaba sobre el horizonte, y el joven monje ya no se apresuraba a alcanzar una comprensión. La paz parecía envolverlo sin esfuerzo, como una brisa fresca que se deslizaba entre los árboles. Un día, mientras barría el patio, vio a uno de los monjes más jóvenes que se acercaba apresurado, como si estuviera huyendo de algo. El joven monje lo miró, y sin detenerse, murmuró: Lian, ¿cómo haces para estar siempre tan tranquilo? Lian dejó de barrer, lo miró y sonrió con suavidad. No es que lo haga, amigo mío. La tranquilidad no es algo que se logre, sino algo que se permite. Como el cuenco vacío que mi maestro me mostró, la paz llega cuando dejas ir el ruido interno y aceptas lo que es. El joven monje parecía confundido, así que Lian lo invitó a sentarse junto a él en el banco del jardín. Ven, siéntate conmigo un momento. Deja que el aire entre en ti. Ambos se sentaron, y mientras el viento acariciaba sus rostros, Lian continuó. Piensa en el agua que corre. No lucha contra las piedras, simplemente fluye alrededor de ellas. Así también es la mente. Las preocupaciones, los pensamientos, las dudas, son como las piedras en el río.
Si las dejas ser, el agua seguirá fluyendo. Si te aferras a ellas, el flujo se detiene. El joven monje observó el jardín por un largo rato, y poco a poco, la tensión en su rostro comenzó a relajarse. Lian no necesitaba decir más, la quietud del momento decía todo lo que las palabras no podían expresar. Esa noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, Lian recordó las palabras de su maestro: la enseñanza está en lo que haces sin pensar, en cada acción cotidiana, en cada respiración. Estas palabras empezaron a calar hondo en su ser. Ya no sentía la necesidad de buscar más, de entender más. El camino no era algo que debiera alcanzarse, era algo que simplemente debía ser vivido. El silencio de la noche le pareció más profundo que nunca. Era como si el universo entero estuviera en esa quietud. El canto lejano de un búho, el crujir de las ramas bajo el viento, la fragancia de las flores nocturnas, todo formaba parte de un todo perfecto. El maestro apareció en el umbral de su habitación, como si hubiera sentido la inquietud silenciosa en su discípulo. Lian se inclinó en señal de respeto, pero no dijo nada. El anciano se sentó junto a él, mirando al cielo con una calma que parecía eterna. Lian, dijo el maestro después de un rato, ¿sabes cuál es la mayor enseñanza que un monje puede recibir? Lian pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No es un libro, ni un cuenco, ni una túnica. No es siquiera una palabra. La mayor enseñanza es el momento presente, cuando abandonas todo lo que sabes, cuando no intentas ser nada más que lo que eres. Lian miró a su maestro, comprendiendo finalmente la profundidad de su enseñanza. No se trataba de alcanzar un estado de perfección o conocimiento, sino de vivir plenamente, sin preocuparse por lo que vendrá o lo que ya se fue. En ese instante, las estrellas brillaron con mayor intensidad, como si el universo entero le confirmara que la verdad no estaba en buscar, sino en aceptar la simplicidad de ser. El siguiente día amaneció claro, y Lian, al despertar, no sintió la necesidad de apresurarse a nada. Se levantó con calma, respiró profundamente el aire fresco de la mañana, y con pasos tranquilos salió al jardín. Todo parecía en su lugar, como si el mundo entero hubiera alcanzado un equilibrio perfecto. Esa mañana, el maestro no estaba en su habitual lugar. Lian decidió buscarlo por el monasterio, finalmente, lo encontró cerca del río, como siempre, observando el agua que fluía sin detenerse. El anciano levantó la vista y sonrió al ver a su discípulo acercarse. «Maestro, ¿qué es lo que buscas en el agua?», preguntó Lian, curioso. El maestro lo miró por un largo momento antes de responder. «La misma respuesta que busco en todo lo que veo, nada en particular. Solo mirar sin esperar, sin necesidad de entender. El agua fluye porque es su naturaleza, y yo simplemente la observo. No la apresuro, ni la cambio. La dejo ser». Lian se sentó junto a él, en silencio, y observó el río. La corriente nunca se detenía, y sin embargo, no parecía apurarse. A lo largo de su camino, el agua encontraba siempre un espacio para pasar, incluso cuando las piedras intentaban interrumpir su curso. El joven monje comprendió que esa era la clave de la enseñanza, ser como el agua, fluir sin esfuerzo, aceptando las piedras del camino, sin tratar de forzar nada. «Maestro», dijo finalmente Lian, «¿y qué hay de nosotros? ¿Debemos ser como el río?». El maestro asintió lentamente. «Así es. Pero recuerda, el río no tiene miedo a las piedras ni a los rápidos. Se adapta. No se aflige cuando encuentra obstáculos, porque sabe que todo pasa. Su naturaleza es fluir, y no importa lo que encuentre, siempre seguirá adelante». Lian cerró los ojos, sintiendo la brisa en su rostro, la tranquilidad del momento envolviéndolo como un abrazo. Aquel era el momento de mayor claridad que había tenido en mucho tiempo. No se trataba de hacer algo grandioso o de alcanzar algo lejano, sino de simplemente existir, tal como el río o el árbol, aceptando cada momento tal cual es. Los días continuaron fluyendo con la misma quietud,
y Lian comenzó a ver la vida en el monasterio de una manera completamente nueva. Ya no se aferraba a los detalles, ni se preocupaba por si estaba haciendo las cosas correctamente. El acto de barrer el suelo, de preparar el té, de meditar, todo se había convertido en un proceso natural, libre de esfuerzo y juicio. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el monasterio, encontró a un joven monje, tan atrapado en sus pensamientos que no notó la piedra en su camino. Tropezó, cayendo al suelo con un ruido sordo. Lian, que lo observaba desde lejos, se acercó rápidamente para ayudarle a levantarse. El joven monje se frotó la rodilla y miró a Lian con una mezcla de vergüenza y frustración. Siempre tropiezo, maestro, dijo con pesar. No soy tan hábil como los demás monjes. Mi mente está siempre llena de pensamientos. ¿Cómo puedo encontrar paz si no puedo ni siquiera caminar sin caerme? Lian lo miró con compasión, y en lugar de dar una respuesta intelectual, señaló el camino frente a ellos. Mira el sendero. Está cubierto de piedras, raíces y tierra irregular. Pero el camino sigue siendo el camino. Y aunque tropieces, el camino no cambia. Lo único que cambia es cómo te enfrentas a los tropiezos. Puedes levantarte, o puedes quedarte allí, lamentándote. Pero el sendero seguirá, y tú también. El joven monje pensó en sus palabras y se levantó lentamente, mirando el sendero con nuevos ojos. Lian sonrió y continuó su camino. Sabía que el joven monje había comprendido algo profundo, no por las palabras, sino por la experiencia vivida. La paz no llegaba al buscarla, sino al aceptar que todo era parte del flujo natural de la vida, los tropiezos, las caídas, las risas, las lágrimas. Cada paso tenía su valor, no por ser perfecto, sino por ser vivido. Con el paso del tiempo, Lian se dio cuenta de que la verdadera esencia de las enseñanzas del maestro no se encontraba en las palabras, sino en la forma en que vivía. Cada gesto, cada acción del anciano era una lección, una enseñanza profunda y silenciosa que no necesitaba ser explicada, sino simplemente observada y comprendida en el corazón. Una mañana, mientras el maestro estaba sentado bajo un árbol de sauce, Lian lo observó en silencio. La luz de la mañana iluminaba su rostro sereno, y las hojas caían suavemente a su alrededor, como si el viento hubiera decidido detenerse para rendir homenaje a su quietud. Lian se acercó, pero antes de que pudiera decir una palabra, el maestro levantó la mano y sonrió. Lian, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente haces cuando respiras? Lian, acostumbrado a las preguntas del maestro, se sentó junto a él sin responder, dispuesto a recibir la enseñanza. El aliento viene, y el aliento se va, dijo el maestro, pero en medio de esos dos momentos, no hay nada. Solo vacío. El aire entra, el aire sale, y en ese espacio, todo es posible. Así es la vida. No se trata de acumular o poseer. Se trata de dejar ir, de ser como el aire, sin resistencia, sin apego. Lian cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire llenar sus pulmones. Cada respiración parecía vaciarlo, dejando ir todo lo innecesario. En ese espacio entre la entrada y salida del aire, comprendió algo importante: la vida no se trata de aferrarse al pasado o de temer al futuro. Se trata de estar presente en el momento, sin expectativas, sin miedos. El maestro lo observaba con una expresión tranquila. No busques la verdad en el futuro, ni la persigas en el pasado. Todo lo que buscas está aquí, ahora, en el aliento que das y en el aliento que tomas. La verdad no es algo que se encuentra, sino algo que se experimenta en cada momento, sin esfuerzo. Lian sintió una profunda gratitud, no por las palabras, sino por la claridad que le ofrecían. En ese momento, entendió que la verdadera enseñanza era un modo de vida, no una idea o una comprensión intelectual. Un día, mientras el monasterio descansaba en la calma de la tarde, Lian se encontraba en el jardín, observando cómo las sombras de los árboles se alargaban lentamente sobre el suelo. La brisa suave movía las hojas, creando un susurro que parecía hablarle al corazón.
Sintió una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba, el suelo bajo sus pies, el cielo sobre su cabeza, las aves que volaban en lo alto. Fue en ese momento cuando el joven monje regresó, con su rostro lleno de preguntas, como siempre. Lian lo saludó con una sonrisa amable y lo invitó a sentarse junto a él. Maestro, tengo una duda que no logro resolver, comenzó el joven, su voz llena de inquietud. Me siento como si estuviera buscando algo que nunca logro encontrar. Vivo entre pensamientos y deseos que no puedo detener, y me pregunto si algún día lograré alcanzar la paz que todos buscan aquí. Lian lo miró con compasión, sintiendo el mismo vacío que él había sentido en su momento. Pero, en lugar de ofrecer una respuesta rápida, simplemente señaló al cielo. Mira las nubes, dijo suavemente. ¿Alguna vez intentaste detenerlas o forzarlas a quedarse? El joven monje miró al cielo, donde las nubes pasaban lentamente, sin prisa. No, las nubes simplemente pasan, como el viento, como las estaciones, respondió. Lian asintió lentamente. Así es la mente. Los pensamientos vienen y van, como las nubes. No puedes detenerlos, ni apresurarlos. Pero si dejas que pasen, sin aferrarte a ellos, sin luchar contra ellos, te darás cuenta de que, en su propia naturaleza, los pensamientos se disipan. El joven monje pareció comprender, y por un momento, su rostro se relajó, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Lian continuó. No se trata de alcanzar un estado de mente vacía, sino de permitir que la mente sea como el cielo, amplio, sin límites, sin apego. Los pensamientos son solo nubes, y el cielo es tu verdadera naturaleza. El joven monje miró el cielo por un largo rato, y en ese instante, algo profundo se movió en su interior. La paz no estaba en luchar contra los pensamientos, sino en permitir que vinieran y se fueran como todo lo demás, con naturalidad, sin resistencia. La estación comenzó a cambiar, y con ella, Lian notó un cambio sutil dentro de sí mismo. Ya no buscaba respuestas ni se sentía impaciente. La paz había comenzado a habitarlo, como si se hubiera convertido en parte del paisaje mismo. El monasterio, el río, los árboles, incluso las piedras, ya no parecían cosas separadas de él, sino que se fundían con su ser, cada una desempeñando su papel perfecto en el gran todo. Un día, el maestro lo encontró meditando cerca del río. Lian se levantó al verlo, como era costumbre, se inclinó en señal de respeto. Maestro, no siento la necesidad de preguntar más, dijo Lian, con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. El maestro sonrió con suavidad, como si ya hubiera sabido lo que Lian iba a decir. Se sentó a su lado, y en silencio, ambos contemplaron el fluir del agua, que avanzaba sin detenerse. Después de un rato, el maestro rompió el silencio. No hay más preguntas, porque ya no hay necesidad de respuestas. La mente tranquila no se aferra a nada, no se agarra a las palabras ni a las ideas. Es como el agua del río, que sigue su curso sin preocupaciones. La mente en paz es como este río. Fluye, sin juzgar, sin aferrarse, solo siendo. Lian asintió, sintiendo una sensación de plena comprensión. Ya no necesitaba buscar más. La verdad no era algo que pudiera alcanzarse a través de un esfuerzo consciente. La verdad estaba en la forma en que vivía, en cómo respiraba, en cómo caminaba. El maestro, viendo la paz en su discípulo, continuó. Recuerda siempre esto, la verdadera enseñanza no se encuentra en los libros, ni en las palabras, ni en las explicaciones. Está en cada acción, en cada respiración, en cada paso. La vida misma es la enseñanza, y todo lo que tienes que hacer es estar presente. Lian miró al maestro con gratitud, sintiendo que las últimas piezas del rompecabezas habían encajado en su corazón. Ya no había nada que buscar, ni nada que encontrar. La vida se desplegaba ante él, perfecta tal como era, y todo lo que tenía que hacer era vivirla. Días después, el monasterio se preparaba para celebrar el cambio de estación.
Las hojas comenzaban a caer de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera dejando ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Lian participó en los rituales, pero algo en él había cambiado. Ya no sentía que debía encontrar algo, ni que estaba buscando una respuesta. Todo lo que hacía, desde barrer el suelo hasta servir el té, era una expresión de la misma quietud que había aprendido a abrazar. Un día, mientras barría el patio, un monje joven se acercó a Lian y lo miró con curiosidad. «Maestro, ¿cómo logras vivir de esta manera? Sin prisa, sin esfuerzo, sin preocupaciones. ¿No te cansas de ser tan tranquilo?» Lian levantó la vista y sonrió, poniendo la escoba a un lado. No había prisa, no había necesidad de apurarse. La tranquilidad no es algo que se logre, sino algo que se permite. Es como el río, que fluye porque no tiene un obstáculo que le impida seguir su curso. La vida es lo mismo, cuando dejas ir lo que no necesitas, cuando aceptas lo que es, todo se vuelve natural. El joven monje se quedó pensativo, como si las palabras de Lian abrieran una puerta en su mente. Pero, ¿cómo puedo dejar ir todo lo que me preocupa?, preguntó, con una incertidumbre en su voz. Lian miró al cielo por un momento, luego se inclinó ligeramente hacia él. No se trata de luchar contra tus preocupaciones. Se trata de reconocerlas como nubes que pasan por el cielo. No te identifiques con ellas. Deja que vengan y se vayan, como el viento. La paz no está en detener las tormentas, sino en observarlas sin dejarte arrastrar por ellas. El joven monje asintió lentamente, como si comprendiera por primera vez la sencillez de la verdad. Lian observó cómo el joven monje se alejaba, y por un momento, se quedó allí, en el silencio del monasterio. La vida fluía alrededor de él, y él simplemente estaba allí, sin esfuerzo, sin deseo de cambiar nada. Cada momento era suficiente tal como era. Con el tiempo, Lian se dio cuenta de que la paz no era un destino, sino una forma de estar en el mundo. Cada acción, por pequeña que fuera, se convirtió en un acto de meditación, caminar por el sendero cubierto de hojas, escuchar el canto de los pájaros al amanecer, incluso el simple acto de servir una taza de té. Ya no había diferencia entre el tiempo de meditar y el tiempo de vivir. Todo era una misma cosa. Un día, el maestro se acercó a Lian mientras él meditaba bajo un árbol. El anciano lo observó en silencio, al final, se sentó a su lado. Lian, al sentir su presencia, abrió los ojos y sonrió. «Maestro, ¿cómo se sigue el camino después de todo esto?», preguntó Lian, ya no con duda, sino con curiosidad tranquila. El maestro no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, al jardín, al río que fluía suavemente, a las montañas en la distancia. Luego, con su voz suave pero profunda, dijo: «El camino no termina, pero tampoco tiene fin. Como el río, fluye sin cesar, pero su destino es el mismo. Es la misma agua, siempre, y aun cuando parece cambiar, es la misma. Lo importante es no tratar de apresurarlo ni de evitarlo. Solo estar presente en cada corriente». Lian comprendió entonces que el camino no era un esfuerzo, no era una carga ni un logro. Era vivir, completamente, sin anticipación ni apego. El maestro se levantó lentamente, y Lian hizo lo mismo, en silencio. Se miraron por un momento, y en esa mirada, Lian vio todo lo que había aprendido, que la enseñanza no era algo que se pudiera transmitir de una mente a otra, sino algo que debía vivirse, experimentarse. Y cuando el discípulo está listo, la enseñanza simplemente florece en su corazón, como una flor que se abre al sol. Ambos caminaron hacia el monasterio, en silencio, sabiendo que no había más que decir. La paz que buscaban no era algo que pudieran encontrar en un futuro distante. Estaba aquí, en cada paso que daban, en cada respiro que tomaban, en cada gesto que hacían. El maestro, con su media túnica, y Lian, con su corazón abierto, sabían que todo estaba completo. Y todo lo que quedaba por hacer era vivirlo, momento a momento.
El ciclo se completaba. Y el camino continuaba, siempre. Había una vez, en una pequeña aldea rodeada por vastos bosques y montañas, un joven llamado Haruto. Aunque su vida parecía tranquila y sencilla, sentía una inquietud interna que lo seguía día tras día. El ruido constante de sus pensamientos, la búsqueda de un propósito y el deseo de encontrar paz lo mantenían alejado del presente. Haruto, como muchos de nosotros, deseaba encontrar la serenidad, pero no sabía cómo lograrlo. En su mente, las preguntas se acumulaban: ¿cómo encontrar paz interior? ¿Qué significa vivir en el momento presente? La calma parecía inalcanzable. Una tarde, después de meditar sobre sus inquietudes, decidió buscar respuestas en el monasterio zen que se encontraba en lo alto de la montaña. Había oído historias sobre cómo la práctica del zen, la meditación y el desapego podían ayudar a liberarse de la ansiedad y el estrés. Quizás aquí encuentre lo que tanto busco, pensó mientras se adentraba en el bosque. Al llegar al monasterio, fue recibido por un anciano monje de rostro sereno, cuya presencia irradiaba paz. Bienvenido, joven, dijo el monje con una sonrisa suave. Si vienes en busca de respuestas, debes estar dispuesto a escuchar, a soltar lo que ya no te sirve, y a aprender a estar presente en cada momento. Haruto, curioso pero también un poco nervioso, se sentó frente al monje, esperando que le ofreciera la sabiduría que tanto anhelaba. El monje lo miró fijamente y dijo: la paz no es algo que se pueda encontrar fuera de ti mismo, joven. La paz está en la quietud de la mente, en la simplicidad del momento presente. Si deseas aprender a calmar tus pensamientos y encontrar serenidad, primero debes aprender a soltar las expectativas. El viaje hacia la paz comienza cuando dejas ir todo lo que te ata. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Haruto. De repente, entendió que su búsqueda de la paz estaba siendo frenada por sus propias expectativas y deseos. Quizás, el primer paso no era buscar más, sino dejar de aferrarse a lo que no podía controlar. ¿Cómo puedo hacer esto?, preguntó Haruto, con la voz cargada de emoción. El monje sonrió nuevamente, y señalando al viento que soplaba suavemente entre los árboles, respondió: escucha el viento. Escucha cómo fluye sin esfuerzo, sin intentar ser algo que no es. El viento no se resiste, simplemente es. Lo que te pido es que observes el viento como si fuera una lección para tu vida. Aprende a fluir con la vida, sin resistencias ni expectativas. La verdadera paz se encuentra cuando dejas de luchar y permites que las cosas sean tal como son. Haruto se quedó en silencio, mirando cómo el viento se movía entre las hojas de los árboles. En su mente, las palabras del monje resonaban como un eco profundo: fluye con la vida, sin resistencias ni expectativas. Durante varios minutos, solo escuchó el sonido del viento y el susurro de la naturaleza a su alrededor. De repente, se dio cuenta de que su mente comenzaba a calmarse, de una manera sutil pero profunda. No había necesidad de hacer nada más que estar allí, en ese momento. El monje, notando el cambio en Haruto, le dijo: lo que sientes ahora es lo que llamamos el poder del presente. La paz no se encuentra en el futuro ni en el pasado. Solo existe en el aquí y ahora. Cada respiración, cada sensación, cada pensamiento que pasa es una oportunidad para estar presente. No busques más allá de lo que tienes en este instante. Haruto asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a transformarse. Por fin comprendió que la ansiedad y el estrés que había llevado durante tanto tiempo no eran algo que pudiera eliminar de inmediato. Pero sí podía elegir cómo responder a ellos. Podía elegir soltar las expectativas de lo que debía ser su vida, y en lugar de eso, abrazar lo que ya era. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria?, preguntó Haruto, ansioso por aprender más. El monje lo miró con suavidad y dijo: el primer paso es aceptar lo que es, sin juicio. En lugar de resistirte a los desafíos, abrázalos. Cada dificultad es una oportunidad para practicar el desapego, para soltar lo que te perturba y volver al presente.
Al hacerlo, te darás cuenta de que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo eliges vivir en armonía con ellas. Haruto pasó varios días en el monasterio, practicando la meditación y observando el flujo del viento. Cada día, su mente se despejaba un poco más, y aunque no todas sus preocupaciones desaparecían de inmediato, comenzó a sentir una ligera calma que nunca antes había experimentado. Un día, mientras caminaba por el jardín del monasterio, el monje se acercó a él y le preguntó, ¿cómo te sientes ahora, Haruto? Estoy comenzando a entender, respondió el joven, con una sonrisa tímida. La paz no es algo que pueda encontrar fuera de mí, sino algo que surge cuando dejo de resistirme a lo que es. El viento me ha enseñado a fluir. El monje asintió y dijo, exactamente. La paz interior es un estado de conciencia. No se trata de un destino, sino de un viaje constante. Cuando aprendas a fluir con la vida, a soltar el control, experimentarás lo que los antiguos maestros llamaban el silencio del corazón. Este silencio es la fuente de la verdadera paz. A partir de ese silencio, toda acción es serena, cada palabra es suave, y cada pensamiento es claro. Haruto meditó sobre estas palabras mientras observaba las aguas tranquilas del estanque. Durante días, había estado buscando una respuesta externa, pero la lección del monje había sido clara, la paz no estaba en lo que hacía, sino en la manera en que vivía cada momento. A medida que se adentraba más en la práctica, comprendió que los momentos de quietud eran los más poderosos. En esos momentos de silencio, podía escuchar la vida misma. Esa noche, mientras Haruto se preparaba para dormir, el monje se acercó a él nuevamente. No olvides esto, joven. La paz no es una meta que alcanzar, sino una forma de ser. La verdadera serenidad proviene de reconocer que todo está en su lugar, que todo es parte del flujo natural de la vida. No luches contra lo que no puedes cambiar, en lugar de eso, acéptalo, y verás cómo todo se acomoda. Esa noche, Haruto se quedó pensando en las palabras del monje mientras miraba las estrellas a través de la ventana de su habitación. El cielo estaba claro y las luces distantes parecían hablar en silencio, como si el universo mismo estuviera susurrando una verdad antigua. La paz está en todo lo que nos rodea, pensó. Está en el viento, en las estrellas, en el simple acto de respirar. Al día siguiente, el monje le propuso un ejercicio diferente. Hoy, quiero que camines por el bosque, dijo. Sin prisas, sin metas. Solo camina y sé consciente de cada paso que des. Si te encuentras con pensamientos, obsérvalos sin aferrarte a ellos. Si surge incomodidad, acéptala como parte del proceso. Permite que todo fluya, sin resistirte. Haruto, intrigado pero un poco escéptico, aceptó la tarea. Mientras caminaba por el sendero cubierto de hojas doradas, al principio se sintió extraño. La idea de caminar sin pensar en llegar a algún lugar le resultaba difícil. Su mente comenzaba a vagar hacia el futuro, hacia las preocupaciones que había dejado atrás en su aldea. Pero recordó las palabras del monje, no luches contra lo que no puedes cambiar. Entonces, decidió simplemente ser consciente de cada paso. A medida que avanzaba, algo comenzó a suceder. Su respiración se volvía más profunda y tranquila. Los árboles que lo rodeaban ya no eran solo un paisaje, sino una presencia viva, un recordatorio de la quietud que podía encontrar en su interior. Las ramas crujían suavemente con el viento, y Haruto sintió como si el bosque entero respirara con él. De repente, comprendió. La paz no requería de esfuerzo. No necesitaba buscarla ni alcanzarla. Estaba allí, disponible en todo momento, solo necesitaba estar presente para reconocerla. La paz está en cada momento, entendió, en cada paso, en cada respiración. Regresó al monasterio, donde el monje lo esperaba con una sonrisa. ¿Cómo te fue?, le preguntó. Fue transformador, respondió Haruto. Pude ver cómo la paz no está en el lugar al que quiero llegar, sino en cada paso del camino. Ya no busco algo fuera de mí.
Ahora sé que la serenidad está en ser consciente del momento. Exactamente, dijo el monje, asintiendo lentamente. El camino no tiene fin. La paz es la naturaleza misma de nuestra existencia. Cuando nos dejamos llevar por el flujo de la vida, sin aferrarnos a lo que fue ni anticiparnos a lo que vendrá, encontramos lo que siempre estuvo allí, la serenidad del presente. Con el paso de los días, Haruto fue profundizando aún más en su práctica. El monje le enseñó que la paz no era algo que pudiera alcanzarse a través del esfuerzo, sino a través de la aceptación plena del momento presente. El camino del Zen no es uno de perfección, le explicó un día el monje mientras caminaban por el jardín del monasterio. Es un camino de desapego y compasión, un camino en el que aprendes a liberar lo que ya no te sirve y a abrazar lo que es. Haruto comenzó a comprender que todo lo que había creído saber sobre la vida estaba basado en la idea de que debía alcanzar algo, un objetivo, un logro, una meta. Sin embargo, la vida no era una carrera. Cada momento, cada respiración, tenía su propio valor, y en su sencillez radicaba su belleza. Una tarde, mientras meditaba junto al estanque, Haruto se dio cuenta de algo profundo: no necesitaba cambiar para ser feliz. No necesitaba más cosas ni una vida diferente. La paz no dependía de lo que ocurría en el mundo exterior, sino de cómo elegía ver el mundo. En ese momento, el monje se acercó a él y dijo: «Has aprendido la lección más importante, Haruto. La serenidad no está en las circunstancias, sino en cómo las enfrentas. Si aceptas la impermanencia, verás que todo lo que pasa es parte de un ciclo natural, y en ese fluir encontrarás el verdadero bienestar». Haruto miró el agua cristalina del estanque y vio cómo las pequeñas ondas se expandían con cada movimiento, como si el agua misma estuviera mostrando el flujo continuo de la vida. Todo en el universo se movía, cambiaba, y evolucionaba. Nada permanece igual, pero esa impermanencia no era algo a temer, sino a aceptar. Era parte de lo que le daba vida a todo lo que existía. «Así es», dijo el monje, como si leyera sus pensamientos. «El cambio es inevitable, y a veces nos aferramos a lo que ya no nos sirve. Pero cuando aprendes a soltar, a no resistirte, ves que la vida sigue adelante, sin esfuerzo, sin rencor. Solo con aceptación, todo fluye». Al pasar las semanas, la transformación de Haruto se hizo cada vez más evidente. Ya no se veía al joven inquieto y lleno de ansiedad que había llegado al monasterio. Su rostro reflejaba una calma profunda, y sus ojos brillaban con una serenidad que solo los que han encontrado la paz pueden experimentar. Un día, mientras caminaba por el bosque en busca de leña para el monasterio, se encontró con un río que había sido desbordado por las recientes lluvias. El agua, que normalmente fluía suavemente, ahora corría con fuerza, arrastrando ramas y hojas por su camino. Haruto se detuvo a observar el río. Por un momento, una sensación de temor se apoderó de él. El agua parecía descontrolada, caótica, fuera de lugar. Sin embargo, en ese instante recordó las enseñanzas del monje. La impermanencia. Todo cambia, todo fluye. El río, aunque turbulento en ese momento, volvería eventualmente a su calma. Al igual que sus pensamientos, que en ocasiones se desbordaban, pero siempre volvían a encontrar su centro. Haruto se sentó junto al río y cerró los ojos, dejando que el sonido del agua lo envolviera. Recordó lo que el monje le había dicho: el silencio del corazón solo se encuentra cuando dejas que el caos sea tan solo una parte del flujo de la vida. El joven comprendió que la vida no era una sucesión de momentos perfectamente ordenados. A veces, el caos es necesario para la renovación. El flujo natural de la vida incluye tanto la calma como la tormenta, y ambos son esenciales para el equilibrio. De repente, sintió una profunda conexión con el río. No solo era el agua lo que fluía, sino también él mismo. Al igual que el río, él también pasaba por momentos turbulentos, pero eso no significaba que hubiera perdido su esencia. El río, con su poder y su calma, era un reflejo de su propio ser. Haruto se levantó con una nueva comprensión.
Ahora sabía que las dificultades que enfrentaba no eran algo que debía evitar, sino algo que debía aceptar como parte de su viaje. La paz no significaba estar libre de dificultades, sino ser capaz de enfrentarlas con una mente tranquila y un corazón sereno. El tiempo siguió pasando, y Haruto se fue transformando cada vez más en la presencia serena que el monje había descrito. Ya no buscaba respuestas, sino que vivía cada día con plena conciencia, abrazando lo que venía con aceptación y sin resistencias. La ansiedad que lo había acompañado tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por una sensación profunda de paz y gratitud por lo que era. Una mañana, al despertar, el monje lo llamó. «Hoy es un buen día para meditar juntos en silencio», le dijo, señalando el camino que conducía a la cima de la montaña. Aunque Haruto ya había practicado mucho, comprendió que cada oportunidad de meditar con el monje era una lección más, una oportunidad para estar más en sintonía con la naturaleza y consigo mismo. En la cima de la montaña, rodeados solo por el cielo azul y la vastedad del paisaje, el monje le dijo, «La paz que has encontrado no es algo que puedas perder. El presente es tu hogar, y siempre que regresas a él, regresas a tu verdadera naturaleza». Haruto se sentó en silencio junto al monje, sin prisa, sin expectativas. Los dos miraron el horizonte, donde el sol comenzaba a levantarse lentamente, iluminando las montañas en un resplandor suave y dorado. Era un momento perfecto de serenidad, un momento que Haruto supo que nunca olvidaría. Aquel día, por primera vez, no pensó en el futuro ni en lo que aún le quedaba por aprender. Estaba simplemente allí, siendo parte del todo, en paz con la vida tal como era. El viaje de Haruto, que había comenzado con una mente llena de dudas y preocupaciones, había llegado a su fin. Sin embargo, él sabía que el viaje hacia la paz interior no tenía un final claro. Era un camino continuo, uno que se vivía en cada respiración, en cada paso, en cada momento presente. Ahora lo sé, pensó mientras miraba las montañas, la paz siempre ha estado aquí, en el corazón del presente. En un valle escondido, donde el agua fluía con la suavidad del tiempo y el viento acariciaba las hojas con un murmullo eterno, vivía el maestro Haken, un anciano sabio conocido por su calma inquebrantable. Cada noche, antes de dormir, sus discípulos se reunían a su alrededor para escuchar sus enseñanzas, esperando encontrar respuestas a sus inquietudes. Una noche, un joven monje llamado Raiou le preguntó: «Maestro, mi mente es como un río tormentoso. Mis pensamientos nunca cesan. ¿Cómo puedo encontrar la paz interior?». Haken sonrió y señaló un bosque de bambú que se alzaba a la luz de la luna. «Escucha con atención», dijo. Raiou cerró los ojos y dejó que el sonido del viento entre los tallos de bambú lo envolviera. Haken esperó en silencio mientras el viento danzaba entre los bambúes, produciendo un murmullo suave y constante. «Dime, Raiou», preguntó el maestro con voz serena, «¿qué escuchas?». El joven monje frunció el ceño y respondió: «El viento moviendo los tallos». Un sonido suave, pero constante. Haken asintió. Así es la mente. Los pensamientos son como el viento, vienen y van, pero no puedes atraparlos. Si intentas detenerlos, solo crearás más ruido dentro de ti. En cambio, si los dejas pasar como el viento entre el bambú, encontrarás la paz. Raiou reflexionó en silencio. Durante mucho tiempo había luchado contra sus pensamientos, tratando de controlarlos. Pero ahora, al escuchar el susurro del bambú, sintió que algo dentro de él se aquietaba. El joven monje respiró profundamente y permitió que el sonido del bambú lo envolviera. Por primera vez, no intentó aferrarse a sus pensamientos ni alejarlos. Simplemente los dejó fluir, como el viento entre las hojas. Haken lo observó con una sonrisa tranquila. La serenidad no se encuentra en el silencio absoluto, sino en aprender a escuchar sin aferrarse, dijo el maestro. Cuando dejas que la mente fluya sin resistencia, el ruido se convierte en armonía. Raiou abrió los ojos y asintió lentamente.
Comprendía ahora que la paz no era la ausencia de pensamientos, sino la aceptación de su naturaleza pasajera. El bosque susurraba con el viento, y en ese instante, el joven monje se sintió parte de él, tan ligero y libre como las hojas danzantes. Esa noche, Raiou durmió profundamente, como si el viento hubiera despejado las sombras de su mente. Al despertar con los primeros rayos del sol, encontró a Hakim sentado junto al estanque, observando el reflejo del cielo en el agua quieta. El joven monje se acercó, y sin decir palabra, se sentó a su lado. Durante un largo rato, ambos contemplaron la superficie del agua. «Maestro», susurró Raiou finalmente, «anoche entendí que mis pensamientos son como el viento entre el bambú. Pero, ¿qué ocurre cuando la tormenta es demasiado fuerte? Hay días en los que mi mente se siente como un huracán». Hakim tomó un pequeño guijarro y lo arrojó al estanque. El agua se agitó, formando ondas que se expandieron lentamente. «Cuando el agua es perturbada, no intentas alisarla con las manos», dijo el maestro. «Solo esperas, y con el tiempo, vuelve a su calma natural. Lo mismo sucede con la mente». Raiou observó cómo las ondas desaparecían poco a poco, hasta que la superficie quedó nuevamente serena. El joven monje cerró los ojos y dejó que la enseñanza de su maestro penetrara en su interior. Comprendió que luchar contra la tormenta solo la hacía más fuerte. En cambio, debía esperar con paciencia, permitiendo que la agitación se disipara por sí sola. Hakim se levantó lentamente y señaló el bosque de bambú que los rodeaba. «Mira esos tallos, Raiou. No resisten el viento, sino que se inclinan con él. Por eso no se quiebran. Así también debes ser tú, flexible ante la vida, dejando que las emociones y los pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos». Raiou asintió con una sonrisa serena. Ahora entendía que la paz interior no se encontraba en tratar de controlar todo, sino en aprender a fluir con el ritmo natural de la existencia. El viento volvió a soplar suavemente entre los bambúes, y esta vez, en lugar de verlo como un ruido, Raiou lo escuchó como una melodía que siempre había estado allí, esperando a ser comprendida. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre las hojas del bambú, Raiou sintió que algo dentro de él había cambiado. Caminó lentamente por el sendero del templo, escuchando cada sonido, el susurro del viento, el canto de los pájaros, el crujir de la tierra bajo sus pies. Todo era como siempre, y sin embargo, todo parecía nuevo. De pronto, vio a un monje más joven sentado en una roca, con el ceño fruncido y la respiración agitada. Se acercó y le preguntó con amabilidad: «¿Qué te preocupa?». El joven lo miró con frustración. «No puedo dejar de pensar. Mi mente no se calla, y eso me impide encontrar paz». Raiou sonrió suavemente. Se sentó a su lado y señaló el bosque de bambú. «Escucha el viento», le dijo. «No intentes detenerlo ni cambiarlo. Solo escúchalo». El joven monje frunció el ceño al principio, pero luego cerró los ojos y se concentró en el sonido. Poco a poco, su respiración se volvió más pausada. El joven monje permaneció en silencio, dejando que el sonido del viento entre los bambúes lo envolviera. Al principio, su mente seguía inquieta, pero poco a poco, como el agua después de una piedra lanzada, su agitación comenzó a disiparse. Raiou observó con calma, recordando su propia lucha la noche anterior. «La mente es como este bosque», dijo en voz baja. «Si intentas forzar el silencio, solo crearás más ruido. Pero si aprendes a escuchar sin resistencia, descubrirás que nunca hubo una verdadera barrera entre el ruido y la paz». El joven monje abrió los ojos con una expresión de sorpresa. Por un momento, sentí que mi mente se aquietaba, como si no estuviera luchando contra ella. Raiou asintió. «Así es como empieza. No se trata de alcanzar el silencio, sino de abrazar el flujo natural de los pensamientos sin aferrarte a ellos». El viento sopló nuevamente entre los bambúes, y esta vez, el joven monje sonrió. El joven monje tomó una respiración profunda, por primera vez,
sintió que su mente no era su enemiga, sino una corriente que podía observar sin verse arrastrado por ella. Gracias, Raiou, dijo con gratitud. Siempre pensé que la paz era algo que debía alcanzar, pero ahora entiendo que siempre ha estado aquí, como el viento en el bambú. Raiou asintió con una sonrisa tranquila. El viento no necesita permiso para soplar, y el bambú no se resiste a su danza. La verdadera paz no es la ausencia de pensamientos, sino la armonía con su naturaleza. Desde la distancia, el maestro Hak los observaba con una leve sonrisa. El ciclo se repetía, así como el viento susurraba entre los bambúes, la sabiduría fluía de maestro a discípulo, y de discípulo a quien buscaba el camino. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. En el templo, los monjes se preparaban para la meditación nocturna, dejando que el día se desvaneciera sin apego, como hojas llevadas por el viento. Y en el corazón del bosque de bambú, el viento siguió susurrando, recordando a todos los que escuchaban que la paz no se encuentra en el silencio absoluto, sino en aprender a fluir con el ritmo de la vida.